Trabajo de lengua y literatura sobre el realismo mágico. Se hablará sobre la novela El amor y otros demonios, escrita por Gabriel García Márquez y publicada en el año 1994. En la novela, García Márquez describe cómo él, siendo periodista, presenció la apertura de la cripta de Sierra María durante la remodelación del convento. El hallazgo del esqueleto de niña con pelo largo lo inspiró para escribir la novela. Básicamente se relata la historia de una pequeña llamada Sierra María, la cual sufrió una serie de calvarios a lo largo de su corta vida. Esta es una línea de tiempo de los sucesos que ocurren en esta novela y de los saltos que hay en la historia. La obra se desarrolla a finales del siglo XVIII durante el Virreinato de España en Cartagena de Indias. Los personajes principales son Sierra María de Todos los Ángeles, Cayetano de Laura, el Marqués de Casalduero y el Doctor Agrenuncio. El género de la obra es épico y el subgénero es novela. Para describir los personajes podemos decir que Sierra María de Todos los Ángeles era una niña de 12 años con un cuerpo escuálido, con unos grandes ojos azules, una cabellera larga y radiante, la cual fue criada por esclavos. Cayetano de Laura era un bibliotecario de 36 años, intenso y muy pálido, el cual fue encargado de exorcizar a Sierra María. El Marqués de Casalduero, el padre de Sierra María, era un hombre de 64 años que se sentía culpable por no haber sido un buen padre. Finalmente tenemos al doctor Agrenuncio, que era un médico notable y controvertido. Se decía que era farsante y hereje, pero también se reconocía que había resucitado un muerto. A continuación se explicarán los distintos contextos en los que transcurre esta historia. Si hablamos del contexto familiar, podemos decir que se desarrolla una familia desunida donde se observa el rencor y la falta de amor entre sus miembros. Debido a esta falta de atención por parte de sus padres, Sierra María es una niña muy solitaria, casi que podríamos decir que es un fantasma. Si hablamos del contexto social, tenemos que decir que ocurre en una época en donde existía la esclavitud y el colonialismo y había una gran influencia por parte de la Iglesia sobre los asuntos sociales. En esta época se traían a esclavos de África para servir a los blancos y eran vendidos en la ciudad como objetos. La Iglesia tenía un rol muy importante ya que básicamente decían qué era lo que estaba bien, qué no, y no aceptaban otro tipo de pensamiento. Según el contexto político, se desarrolla durante el Virreinato de España, en donde todavía no había independencia, sino solo colonialismo, por lo que el país se rige por los mandatos españoles. Y finalmente, hablando del contexto económico, ocurrió en una familia muy rica que formaba parte de la sociedad, pero poco a poco fueron perdiendo sus riquezas y finalmente terminaron en ruinas. Para finalizar este trabajo, mi opinión personal es que a medida que fui leyendo esta historia, me fui dando cuenta de que es una lectura en la cual yo no estoy acostumbrada, por la forma particular de escribir del autor, por el lenguaje que utiliza, por los grandes saltos que hay en la historia y particularmente por el contexto en el que transcurre. Por eso es que decidí enfocarme en explicar este contexto, porque siento que es una realidad en la que nosotros no vivimos y ni siquiera tenemos conciencia de que hubo una época en que las cosas eran realmente así. Así que espero que haya quedado todo más claro y lo que quería lograr en realidad era que traten de imaginarse la situación.